Hola, hola. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia AP 4008 del 18 de junio del 2025, radicado 69266 y magistrada ponente la doctora Miriam Ávila Roldán. Dentro del objeto de la decisión, aquí la Sala se pronuncia sobre la impugnación de competencia para conocer de las audiencias preliminares concentradas de legalización de allanamiento y registro, captura por orden judicial, captura en situación de flagrancia e incautación de elementos probatorios al interior de un radicado que se adelanta en contra de los señores Jason, John Faber y Gustavo por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y rebelión. Como antecedentes procesales tenemos que el 28 de mayo del 2025, la Fiscalía 180 Especializada de Popayán, DECOC, que es la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentó solicitud para la celebración de las audiencias preliminares concentradas de formulación de imputación, imposición de medida de aseguramiento y legalización de allanamiento y registro, captura por orden judicial, captura en situación de flagrancia e incautación de elementos probatorios al interior del proceso que se sigue en contra de los señores Jason, John Faber y Gustavo por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y el delito de rebelión. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 101 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Neiva, el cual instaló la audiencia concentrada el 28 de mayo del 2025. En esta audiencia, la Fiscalía solicitó al despacho el permiso para sustentar de forma conjunta las solicitudes de legalización de allanamiento y registro, captura por orden judicial, captura en situación de flagrancia e incautación de elementos probatorios, petición que fue aceptada. Luego de que la Fiscalía justificara sus solicitudes, se habilitó la intervención de las partes para que se manifestaran al respecto. No obstante, la defensa del señor Jason impugnó la competencia del despacho por considerar que eran los jueces con función de control de garantías de La Plata Huila quienes debían adelantar la audiencia. Explicó este defensor que, como se trata de un porte de armas de uso personal y no de uso privativo, y que adicional a ello no existía un nexo causal que los vinculara con el Frente Manuel Vázquez Castaño del ELN, no se habilitaba la competencia del despacho ambulante de la ciudad de Neiva, puesto que no existe relación con dicha ciudad. En tanto, los hechos delictivos y las capturas se dieron en el municipio de La Plata. Posteriormente, el defensor del señor John Faber acompañó la posición de su colega. Insistió en que los delitos atribuidos a su defendido no son de competencia del juez de control de garantías ambulante y, en consecuencia, al haberse dado las capturas en el municipio de La Plata, las audiencias preliminares de legalización deben ser conocidas por los despachos de control de garantías de dicho lugar. El representante judicial del señor Gustavo también advirtió la falta de competencia del juzgado. Señaló que su representado está siendo investigado por hechos que presuntamente se cometieron en el departamento del Cauca y que de hecho se emitió orden de captura en su contra por parte de un juez ambulante de Popayán, por lo cual, en su criterio, quienes deben conocer de las solicitudes de legalización son los despachos de control de garantías de esa ciudad. Una vez escuchadas las partes, el juez manifestó que era competente para conocer de las diligencias, toda vez que la Fiscalía, en la sustentación, explicó que la línea investigativa del proceso que se adelanta en contra de Jason, John Faber y Gustavo involucra al Ejército de Liberación Nacional ELN, quienes tienen injerencia en el municipio de La Plata, lo que le otorga competencia, puesto que se trata de un grupo armado organizado en el departamento del Huila.
Además, el juez señaló que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en particular la CSJAP 141 del 27 de enero del 2021, radicado 58775, ha indicado que no es viable que los jueces se declaren incompetentes para efectuar las audiencias de legalización de captura. Subrayó que su competencia es razonable porque en el presente asunto, primero, la captura de los procesados se dio en el municipio de La Plata. Segundo, se trata de un proceso que se adelanta en relación con el grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional. Y tercero, los señores Jason Harvey, John Faber y Gustavo están detenidos en la ciudad de Neiva. Así las cosas, como se consideró improcedente la impugnación de competencia, el juzgado impartió legalidad. Primero, de la orden de registro y allanamiento para el inmueble ubicado en la vereda Bajo Cañada del municipio de La Plata, así como de su procedimiento y sus resultados. Segundo, a la incautación de los elementos materiales probatorios. Tercero, al procedimiento de captura del señor Gustavo en cumplimiento a la orden judicial existente. Cuarto, al procedimiento de captura en situación de flagrancia de los señores Jason y John Faber. En tanto que respecto a lo decidido, se habilitó la interposición de recursos, pero ninguna de las partes presentó reparo al respecto. No obstante, los defensores de los procesados insistieron en que el Juzgado 101 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Neiva no era competente para conocer de las solicitudes de legalización, bajo los argumentos anteriormente expuestos. En consecuencia, solicitaron habilitar el trámite de impugnación de competencia. Así, para dar curso al incidente, el juez habilitó a la Fiscalía para pronunciarse sobre las manifestaciones de los defensores respecto a su incompetencia. Como resultado, el representante fiscal solicitó mantener el conocimiento de las diligencias en el Juzgado 101 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Neiva, puesto que la indagación adelantada corresponde a miembros de un grupo armado organizado, ELN, que tiene presencia en el departamento del Huila, en particular en el municipio de La Plata, lo que habilita la intervención de dicho despacho. Con esas condiciones, el juez 101 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Neiva ratificó su competencia para conocer de las audiencias preliminares de legalización de allanamiento y registro, captura por orden judicial, captura en situación de flagrancia e incautación de elementos probatorios. No obstante, ante la controversia suscitada, se remitieron las diligencias a la Corte para que se defina la competencia en el caso en concreto. Pasemos a las consideraciones de la Corte y en principio su competencia. Según los lineamientos establecidos en los artículos 32, numeral tercero y 54 de la Ley 906 del 2004, corresponde a la Sala pronunciarse en atención a que los juzgados involucrados son de diferente distrito judicial, Neiva y Popayán. En el caso en concreto, en el presente asunto, los defensores de Jason, John Faber y Gustavo impugnaron la competencia del Juzgado 101 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Neiva para conocer de las audiencias preliminares de legalización de allanamiento y registro, captura por orden judicial, captura en situación de flagrancia e incautación de elementos probatorios al interior del proceso que se sigue en contra de sus representados. Los defensores impugnaron la competencia tras considerar que quienes debían conocer del asunto eran los despachos de control de garantías de La Plata, Huila o Popayán. Esta situación fue rechazada por el juzgado y la Fiscalía, por lo que se remitió el expediente a la Corte. La Sala advierte desde ya que se abstendrá de dirimir el presente conflicto. Lo anterior porque tratándose de audiencias preliminares concentradas de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, no es procedente debatir la competencia del juez de control de garantías cuando se encuentre amparado en una circunstancia excepcional que habilita en forma alternativa la competencia.
Lo anterior, de acuerdo a los radicados CSJAP 2342 del 2023, radicado 64373, y la AP 2317 del 30 de abril del 2024, radicado 66099. Igualmente, la Corte se abstiene de dirimir el presente conflicto porque carece de objeto pronunciarse de fondo en el presente asunto, porque se agotó el objeto de las diligencias preliminares de legalización de allanamiento y registro, captura por orden judicial, captura en situación de flagrancia e incautación de elementos probatorios por parte del juez 101 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Neiva, quien adoptó decisiones sobre los elementos puestos a su consideración en la audiencia del 28 de mayo del 2025. Sin embargo, con el fin de ratificar los lineamientos jurisprudenciales y con la pretensión de que a futuro no se susciten discusiones como las presentes, que solo entorpecen el curso normal de las actuaciones, la Sala expondrá de manera sucinta lo que se ha dicho al respecto. En efecto, la Sala, en decisión AP 141 del 2021, radicado 58775, reiterada en la AP 3955 del 1 de septiembre del 2021, radicado 60093, precisó: la Corte se ve precisada a advertir como regla necesaria que en los casos en los cuales se busca legalizar la captura y determinar la situación jurídica del aprehendido, a partir de la formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento, si la solicitud se presentó en alguno de los dos lugares en los cuales se habilita alternativamente la competencia del juez de control de garantías, el de la ejecución de la conducta punible, o donde se encuentre privada de la libertad la persona, no es factible que el juez se declare incompetente por el factor territorial, ni que las partes impugnen su competencia por esta misma circunstancia. Ello, cabe precisar, de ninguna manera puede estimarse limitación profunda de los derechos de las partes, ni afectación efectiva de las garantías del indiciado. No solo porque, como se precisó, ambos funcionarios, juez de control de garantías del lugar de los hechos y el del sitio de reclusión, están legitimados para actuar, y por ello deviene inoficiosa la controversia, sino en atención a que es indispensable destacar aquí esa posibilidad de impugnación o manifestación de incompetencia territorial del juez genera un profundo daño a la condición del aprehendido. Esta posición ha sido ratificada por la Sala, en particular en la CSJAP 2109 del 26 de julio del 2023, radicado 64293. De tal manera que se han indicado que tratándose de audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, lo adecuado para una correcta dirección del proceso por parte del juez es abstenerse de dar trámite a ese tipo de incidentes de definición de competencia. Al hallarse involucrado el derecho fundamental de la libertad personal ante una petición de tal naturaleza dentro de una audiencia concentrada y secuencial, el juez de garantías no solo debe abstenerse de dar trámite al incidente, sino disponer que contra esa orden no procede recurso alguno. De esa manera, se garantiza la continuidad de una diligencia que es urgente por naturaleza, y se evitan maniobras dilatorias que, en lugar de ayudar a la recta y eficaz administración de justicia, produce el efecto contrario, como ha ocurrido en el presente caso. Así las cosas, como en el presente caso se eligió la ciudad de Neiva para adelantar las solicitudes de audiencias de legalización de allanamiento y registro, captura por orden judicial, captura en situación de flagrancia e incautación de elementos probatorios, en razón a que en esta capital permanecen privados de la libertad los señores Jason, John Faber y Gustavo, es claro para la Sala que existían razones de urgencia en las que se sustenta la escogencia del municipio donde se solicitó la intervención del juez de control de garantías, conforme a lo establecido en esta Sala.
Asimismo, como la indagación se adelanta por la presunta relación de los procesados con el grupo armado organizado ELN que opera en el municipio de La Plata, para la Sala es evidente que el Juzgado 101 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Neiva era competente para adelantar las diligencias que ya se resolvieron. Esto en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 del Acuerdo PCSJA 24-12-137 del 22 de enero del 2024. Artículo 11 del Acuerdo PCSJA 24-137 del 22 de enero de 2024. Competencia territorial de los juzgados penales municipales con función de control de garantías ambulantes de Neiva. Los juzgados penales municipales con función de control de garantías ambulantes de Neiva tendrán competencia territorial sobre la totalidad de los municipios que conforman el distrito judicial del mismo nombre, para efectos de la judicialización de miembros de los GDO, GAO y GAOR. Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones. Por lo anterior, tal y como se ha hecho en casos similares, la Corte se abstendrá de emitir algún pronunciamiento en el presente asunto y se devolverán las diligencias al juzgado de origen. No obstante, se advertirá a los defensores de los señores Jason, John Faber y Gustavo que en adelante se abstengan de realizar solicitudes impertinentes. Más aún, porque en este caso no se han desarrollado las audiencias preliminares de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento por causa del incidente. Y como en este caso ya se impartió legalidad a la captura de los procesados por parte del Juzgado 101 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Neiva, ese mismo despacho debe agotar las audiencias faltantes. Así como se dijo recientemente en la decisión AP 2317 del 30 de abril del 2024 en el radicado 66099. Y en mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve como primer punto abstenerse de lo decidido de fondo sobre la competencia para la realización de las audiencias preliminares concentradas, de legalización de allanamiento y registro, captura por orden judicial, captura en situación de flagrancia e incautación de elementos probatorios, dentro del proceso que se adelanta en contra de los señores Jason, John Faber y Gustavo. Como segundo punto, advertir a los defensores de los procesados que en adelante se abstengan de realizar solicitudes impertinentes, conforme se explicó en la parte motiva. Y como tercero, cuarto y quinto punto, devolver el expediente al Juzgado 101 Penal Municipal con función de control de garantías ambulante de Neiva para que continúe con el trámite. De esta decisión, informar a las partes e intervinientes en este trámite procesal y recordar que contra esta providencia no procede recurso alguno. Estimados podcastescuchas, es aquí donde terminamos con la sentencia radicado 69-266, agradeciéndoles su valioso tiempo en la escucha de este podcast. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Un abrazo.